Durante 5 años bañé a mis hijos en ceniza amarga y acónito seco. Fregaba su piel frágil hasta dejarla en carne viva solo para ocultar su verdadera naturaleza. Pensé que estábamos a salvo en las sombras del bosque olvidado, hasta que la cacería real irrumpió en nuestra aldea y el rey Lycan nos olió en el viento. Si quieres sobrevivir en un reino gobernado por bestias, aprendes a desaparecer. Durante 5 años, no fui más que Aveline, la boticaria viuda y silenciosa de Oak Haven. Mantuve un perfil bajo, cambiaba ungüentos curativos por leña y vivía en el mismísimo borde del bosque susurrante. Nadie sabía que mi supuesto difunto esposo nunca existió, y nadie sabía que los gemelos que di a luz en pleno invierno eran los herederos al trono Lycan. Logan y Clara eran mi mundo entero y mi mayor peligro. Tenían mi cabello oscuro y mi piel pálida, pero sus ojos, de un ámbar penetrante y antinatural, le pertenecían por completo a él, el rey Leander. Nuestra historia fue con una colisión breve e imprudente de dolor e instinto. Antes de que la corona lo convirtiera en un tirano despiadado, Leander era un príncipe destrozado que lloraba a su padre asesinado. En la noche de la luna de sangre, muy intoxicado por la pena y el vino ceremonial, su lobo tomó el control. Yo era solo una sirvienta del castillo, una humana que estuvo en el jardín equivocado en el momento equivocado. Pero su lobo no me despedazó, me reclamó. Cuando salió el sol y la neblina se disipó, comprendí la brutal realidad de la corte. Una humana que llevara un bastardo real de sangre mestiza sería ejecutada por el Alto Consejo para preservar la línea de sangre pura. Así que corrí. Corrí hasta que mis pies sangraron, y no me detuve hasta que llegué a Oak Haven. Fui diligente. Cada mañana molía acónito seco, mezclándolo con ceniza del hogar y aceite de lavanda para ocultar el potente olor salvaje de mis hijos en crecimiento. Era una existencia miserable, hasta que sonaron los cuernos. Fue que una fresca tarde de otoño, cuando el profundo estruendo gutural de los cuernos de caza reales resonó en el valle, se me heló la sangre por completo. La cacería del rey nunca llegaba tan al sur. Un pánico crudo y sofocante se apoderó de mi pecho. Salí corriendo al patio donde Logan y Clara perseguían a un perro callejero. Sus risas resonaban demasiado fuerte en el aire silencioso. ¡Adentro! Ahora siseé, agarrándolos por sus pequeñas túnicas. «Mamá, me haces daño», gimió Clara, con sus ojos ámbar muy abiertos por la confusión. «Lo siento, mi niña, lo siento mucho, pero tenemos que escondernos». Los arrastré a la penumbrosa botica, directamente hacia la trampilla oculta bajo mi pesada mesa de trabajo de roble. Los empujé hacia el sótano para las raíces, y puse un manojo de lavanda seca en las pequeñas manos de Logan. «Abraza a tu hermana. No hagas ni un ruido. No importa lo que oigas, no subas». Cerré la trampilla de un golpe, empujé una alfombra trenzada sobre ella con el pie y empecé a arrojar frenéticamente más acónito al fuego del hogar. El humo acre llenó la habitación, haciendo que me lloraran los ojos y me ardiera la garganta. Tenía que ser suficiente. Minutos después, el estruendo de los cascos rompió la paz de la plaza del pueblo. Estallaron los gritos. El metal chocaba contra el metal. Luego, unas botas pesadas resonaron en mi porche de madera. La puerta de mi tienda no se abrió sin más. Fue arrancada de sus bisagras de hierro, haciéndose añicos en la habitación. Retrocedí contra el mostrador, jadeando mientras una figura enorme se agachaba para pasar por el marco de la puerta. Sir Tristan, el capitán de la Guardia Real, entró. Su armadura estaba reluciente de sangre oscura y fresca. Pero no era él quien sangraba. Sostenía el peso de un caballero más joven cuyo hombro había sido destrozado por lo que parecían las garras de un oso salvaje. Y entonces entró él, el rey Leander. El tiempo se detuvo. Era más corpulento de lo que recordaba. Una imponente montaña de músculo cubierta de pieles oscuras y cuero negro. Su mandíbula parecía de granito. Una cicatriz irregular le atravesaba ahora la ceja izquierda, un recuerdo de las guerras que había librado desde que huí. El poder puro y sofocante de su aura oprimía la habitación, haciendo que me costara respirar. «Tú eres la curandera», gruñó Leander,
Su voz era un retumbo profundo y vibrante que hizo temblar los frascos en mis estantes. No me reconoció. ¿Por qué lo haría? Yo era un fantasma de una única noche de locura lunar de hacía 5 años. Mantuve la cabeza bien baja, con el corazón martilleando mis costillas como un pájaro atrapado. Lo soy, Majestad. Tartamudeé mientras cogía paños limpios y mis analgésicos más fuertes. Corrí hacia el caballero herido, manteniendo la espalda hacia el rey tanto como fue posible. Me temblaban las manos mientras rellenaba el hombro destrozado con milenrama y telarañas para detener la hemorragia. El humo acre del acónito, quemándose, llenó la pequeña cabaña. Leander tosió. Un sonido bajo e irritado. «¿Qué hierba inmunda estás quemando, mujer?» «Apesta a podrido». «Un remedio para la fiebre, señor», mentí con fluidez, vendando el brazo del caballero. «Hay una enfermedad en la aldea. Limpia el aire». Leander caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación. Sus pesadas botas resonaban contra las tablas del suelo. Cada paso que daba hacia el centro de la habitación, hacia la alfombra trenzada, enviaba una nueva oleada de terror por mis venas. Su enorme figura parecía tragarse toda la luz. Recé a todos los dioses que conocía. «Solo que se fueran, cura al caballero y déjalos marchar». «Tiemblas», observó Leander con frialdad, deteniéndose a centímetros del borde de la alfombra. «¿Miedo a tu rey o miedo a la sangre?» «La sangre, señor», susurré, atando el vendaje. «Está estable, necesita descanso, pero vivirá». Sir Tristan levantó a su camarada. «Gracias, curandera. Partimos hacia la capital de inmediato». Un alivio tan intenso que me debilitó las rodillas me invadió. Se iban. Había sobrevivido. Leander se giró hacia la puerta rota. Pero al hacerlo, el viento de otoño azotó la entrada destrozada, expulsando el denso humo de acónito por la ventana trasera. El aire se despejó por una fracción de segundo. Abajo en el sótano resonó un golpe seco. Un frasco caído. Leander se congeló. El movimiento fue antinatural. Un bloqueo inmediato de cada músculo de su gigantesco cuerpo. Inclinó la cabeza ligeramente. Sus fosas nasales se dilataron. Sir Tristan se detuvo. «Mi rey», Leander no respondió. Lenta, agónicamente, se dio la vuelta. Sus ojos ámbar, antes apagados por el aburrimiento, ahora ardían con un aterrador fuego primario. Su mirada se fijó en la alfombra trenzada. Se me cortó la respiración. «Señor, solo son ratas». Silencio. Gruñó con un sonido que era menos humano y más bestia. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro. Cerró los ojos, tomando una profunda y estremecedora bocanada de aire por la nariz. Observé con absoluto horror cómo las pupilas de sus ojos se dilataban, tragándose por completo los iris dorados. El lobo había captado el olor. Bajo la lavanda, bajo la ceniza, bajo el amargo acónito, olió su propia sangre. Antes de que pudiera siquiera gritar, Leander se abalanzó. Pateó la pesada mesa de trabajo de roble como si fuera de ramitas, arrancó la alfombra y destrozó la trampilla de madera con el puño. Las astillas volaron por todas partes. Abrió de par en par las puertas del sótano, sumiendo la habitación en un silencio atónito. Abajo en la oscuridad, Logan estaba de pie protegiendo a Clara. Sus pequeños puños estaban levantados, y sus ojos ámbar brillaban en la sombra. Leander cayó de rodillas al borde del agujero. Miró fijamente a los 2 niños, con el pecho agitado. El silencio se alargó hasta que pareció un peso físico. Miró de Logan a Clara, y luego, lentamente, dirigió su monstruosa mirada hacia mí. La revelación lo golpeó como un puñetazo. La rabia y la posesividad que estallaron en sus ojos hicieron que mi alma abandonara mi cuerpo. Un gruñido bajo y ensordecedor brotó de lo más profundo de su pecho. Vibró hasta los cimientos de la cabaña mientras me enseñaba los colmillos. Míos, el viaje de regreso a Silver Keep fue una nebulosa de terror y terciopelo. No me dieron tiempo para empacar, ni para despedirme de la vida que había construido. Los guardias de Leander me sacaron a rastras de la botica. Me metieron en un carruaje real fuertemente blindado, mientras el propio rey llevaba a mis hijos. Logan luchó contra él, mordiendo el guantelete blindado de Leander. Pero el rey solo rió, una risa oscura y retumbante que hablaba de un orgullo peligroso.
Feroz, había murmurado Leander, mirando a su hijo de 5 años. Un verdadero lobo. Dentro del carruaje, la tensión era lo suficientemente densa como para ahogarse. Leander se sentó frente a mí, su enorme cuerpo ocupaba la mayor parte del espacio. Logan y Clara se acurrucaron a mis costados, sus pequeñas manos agarraban mis faldas. Estaban aterrorizados por el hombre gigante de ojos brillantes, pero sus instintos Lycan seguían atrayendo sus miradas hacia él. Él era su alfa. Su sangre lo sabía antes que sus mentes. 5 años, dijo finalmente Leander, con la voz peligrosamente suave. Robaste mi carne y mi sangre durante 5 años, humana. Me dejaste creer que mi linaje estaba vacío. ¿Por qué no debería hacer que te ejecuten al amanecer por alta traición? Porque si no hubiera huido, tu alto consejo los habría ahogado en el río. Respondí, encontrando una pizca de valor en mi desesperación. Una madre humana. Son mestizos, Leander. Tu corte nunca los habría aceptado. Su mandíbula se tensó al oír mi uso de su nombre. Son míos. Mi sangre es lo suficientemente fuerte como para quemar cualquier debilidad humana, y yo soy el rey. El consejo se somete a mi voluntad o les corto la cabeza. Llegamos a Silver Keep al amparo de la oscuridad. La fortaleza era un aterrador monumento de piedra negra y estandartes de plata. Un marcado contraste con nuestra acogedora cabaña de madera. Pero el verdadero peligro no era la piedra fría. Era la mujer que esperaba en la gran escalinata. Lady Genevieve, hija del duque de los Colmillos del Oeste. Era hermosa, letal y la gran favorita para convertirse en la reina de Leander. Durante 3 años había calentado su cama y organizado sus banquetes, esperando que él le pusiera la corona en la cabeza. Era una Lycan de sangre pura, orgullosa y despiadada. Cuando Leander bajó del carruaje con 2 niños de pelo oscuro que tenían exactamente sus mismos ojos ámbar, el color desapareció por completo del rostro de Genevieve. Mi rey, dijo, con la voz temblorosa mientras sus ojos se desviaban hacia mí. Una humilde humana con un delantal polvoriento. ¿Qué significa esto? Un ajuste en la casa real, Genevieve, dijo Leander con frialdad, pasando a su lado sin una segunda mirada. Prepara el ala este. Mis herederos han regresado. La palabra herederos resonó en el patio como una sentencia de muerte. Vi la mirada en los ojos de Genevieve mientras veía pasar a mis hijos. Era veneno puro y sin adulterar. Supe en ese momento que la protección de Leander podría no ser suficiente. Durante las siguientes 2 semanas, fuimos prisioneros en una jaula dorada. Teníamos sedas, comida interminable y guardias fuertemente armados en nuestras puertas. Pero no se nos permitía salir del ala este. Leander nos visitaba todas las noches. Era un padre torpe e imponente. No sabía cómo jugar con juguetes de madera, pero se sentaba y les contaba a Logan y Clara brutales historias de batallas antiguas. Esto me aterrorizaba, pero cautivaba por completo a los gemelos. Estaba tratando de forjar un vínculo, pero su mirada hacia mí permanecía completamente gélida. Yo era la ladrona que le robó su tiempo. La verdadera amenaza, sin embargo, se movía en las sombras. Sucedió en la noche del banquete del solsticio de invierno. Leander ordenó nuestra presencia en el gran salón para presentar formalmente a los gemelos ante el consejo. Vestía a Logan con una túnica negra a medida y a Clara de un carmesí profundo. Me temblaban las manos mientras les peinaba el cabello. El banquete era abrumadoramente ruidoso. Cientos de nobles Lycan nos miraban fijamente. Sus ojos estaban llenos de juicio, desdén y hambre. Genevieve se sentaba a la derecha del rey, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Insistió en servir ella misma las copas de leche de cabra dulce para los niños, haciendo el papel de la amable futura madrastra. Bebed, pequeños, arrulló Genevieve, deslizando una copa de plata hacia Clara. A vuestra salud. Observé cómo la leche se agitaba en la copa. Algo no estaba bien. El olor a carnes asadas y vino espeso en el salón era abrumador. Pero mi nariz, entrenada durante 5 años para captar el más mínimo indicio de peligro, detectó un agudo matiz metálico bajo la dulzura de la leche. Ceniza de plata, un veneno mortal para los lobos jóvenes antes de su primera transformación. Clara alcanzó la copa. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor del metal. ¡No! Grité.
abalanzándome sobre la pesada mesa de roble. Pero yo era humana. Fui demasiado lenta. Clara se llevó la copa a los labios. Antes de que el líquido pudiera tocar su boca, una ráfaga de movimiento cegadora estalló a su lado. Logan no se limitó a apartar la copa. Un aterrador crujido de huesos resonó por encima de la música del banquete. Logan cayó al suelo, gritando de agonía. Leander se puso de pie de un salto, pateando su silla hacia atrás. Logan rodeó la mesa a toda prisa, cayendo de rodillas, pero no podía tocarlo. El pequeño cuerpo de Logan se contorsionaba violentamente. Su piel humana se rasgó, mientras un espeso pelaje dorado brotaba a lo largo de su espina dorsal. Sus pequeñas manos se alargaron hasta convertirse en enormes garras letales, desgarrando el suelo de piedra del gran salón. El pánico estalló entre los nobles. Gritos de incredulidad llenaron el aire. «Imposible», gritó un anciano. «Solo tiene 5 años. Un lobo no se transforma hasta su 16º invierno». Pero Logan se estaba transformando. El veneno destinado a su hermana había activado un antiguo mecanismo de defensa primario en lo profundo de su sangre. No era solo un mestizo. Las leyendas eran ciertas. La violenta transición desgarró al niño hasta que, agazapado sobre Clara en una postura protectora, apareció un enorme lobo joven con un brillante pelaje dorado. La marca de un alfa profetizado. El gran salón quedó en completo silencio. Logan enseñó los dientes. Un gruñido bajo y demoníaco vibró en su garganta y fijó sus furiosos ojos brillantes directamente en Lady Genevieve. El gran salón se sumió en un pandemonio absoluto. Los bancos se volcaron, los pesados platos de plata resonaron contra el suelo de piedra, y la aristocracia de sangre pura retrocedió en un frenesí de terror y asombro. La leyenda del lobo dorado era un mito sagrado y aterrador. Una anomalía genética que se decía que aparecía solo una vez cada 1000 años, destinada a unir a los clanes o a reducirlos a cenizas. Y allí estaba, gruñendo sobre mi aterrorizada hija, nacido no de una dama de alta cuna, sino de una boticaria humana. «¡Guardias!», chilló Lady Genevieve. Su máscara de elegancia, cuidadosamente cultivada, se hizo añicos por completo. Su rostro estaba completamente pálido, contraído por un pánico feo y desnudo. «¡Matad a esa abominación! Es un truco de brujería humana. ¡Disparadle!». 4 guardias fuertemente acorazados de los colmillos del oeste sacaron sus ballestas. Apuntaron los mortales virotes con punta de plata directamente a mi hijo de 5 años. «¡Detened vuestras manos!». La voz del rey Leander no solo resonó, golpeó como una onda de choque física. La fuerza abrumadora de su orden de alfa hizo añicos las vidrieras que cubrían el muro este, hizo llover fragmentos de colores sobre la nieve de afuera. Saltó por completo sobre la enorme mesa de roble, aterrizando pesadamente entre las ballestas y el gruñente lobo dorado. «Cualquier hombre que suelte un virote esta noche me verá comer su corazón palpitante», prometió Leander. Su voz era un retumbo letal y vibrante. No miró a los guardias. Sus ardientes ojos ámbar estaban fijos en Logan. Lentamente, Leander cayó de rodillas. Ignoró los jadeos de la nobleza. Ignoró a Genevieve. Se quitó su pesada capa de terciopelo y la arrojó a un lado, dejando su pecho al descubierto. Luego, en una muestra de sumisión absoluta que hizo que los señores ancianos jadearan de asombro, el rey Lycan expuso su propio cuello al lobo joven. «Logan», susurró Leander, su tono perdiendo toda su frialdad tiránica, volviéndose crudo y desesperado. «Soy yo. Soy tu padre. Estás a salvo. Te tengo». La enorme cabeza peluda de Logan se giró bruscamente hacia Leander. Chasqueó las mandíbulas, un sonido confuso y angustiado salió de su garganta. El veneno de ceniza de plata libraba una guerra contra la violenta transformación dentro de su pequeño cuerpo. Pero el vínculo de sangre era más fuerte. Reconociendo a su alfa, Logan dejó escapar un gemido agudo y desconsolado. La brillante luz dorada de sus ojos parpadeó, y en un instante espantoso y de huesos crujientes, el enorme lobo se disolvió. Logan se desplomó sobre la piedra fría, volviendo a la forma de un niño desnudo de 5 años, devastado por la fiebre.
Convulsionaba violentamente, con una espuma oscura burbujeando en las comisuras de sus labios. ¡Mi bebé!, grité, abriéndome paso entre los guardias atónitos y deslizándome por el suelo para atraparlo. Su piel ardía irradiando un calor aterrador. «Se está muriendo», dijo Leander, con la voz quebrada mientras miraba el pálido rostro de su heredero. Dirigió una mirada asesina hacia la mesa principal. La leche. No dudé. Agarré la copa de plata que Genevieve había servido y vertí las gotas restantes en una bandeja de servir de plata pulida. El líquido siseó violentamente, volviendo el metal prístino de un negro corrosivo y carbonizado. «Ceniza de plata», anuncié, mi voz resonando clara y autoritaria en el silencioso salón. Para sobrevivir a las brutales realidades del mundo, no me había limitado a confiar en el folclore de la aldea. Había estudiado meticulosamente los textos médicos prohibidos y suprimidos de Umbra Peer, el pionero cirujano humano del siglo XVI. Adapté sus tratados del mundo real sobre toxinas de batalla y envenenamiento por metales pesados a la fisiología Lycan. Sabía exactamente qué era esto y lo rápido que mataba. Un veneno refinado, incoloro, endulzado con miel para enmascarar el sabor metálico. Leander se irguió en toda su aterradora altura. Se volvió hacia Genevieve, su rostro una máscara de calma depredadora que era mucho más aterradora que su ira. «¡Traición! ¡Está mintiendo!», gritó Genevieve, retrocediendo hasta chocar contra el muro de piedra. La bruja humana envenenó la copa para incriminarme. «Padre, haz algo». El duque Reginald de los Colmillos del Oeste, un veterano canoso y lleno de cicatrices de las guerras fronterizas, desenvainó su espadón. Su guardia personal, 50 Lycans fuertemente armados, formó inmediatamente un muro de escudos a su alrededor y el de su hija. «No tocarás mi linaje, Leander. A ella se le prometió la corona. Traes a esta inmundicia humana a nuestros salones y esperas que nos inclinemos ante un mestizo. Espero que mueras», gruñó Leander, extendiendo sus garras. «No esta noche», escupió Reginald, arrojó una bola de humo al hogar central. Una nube cegadora y asfixiante de azufre estalló en el salón. Para cuando el aire se despejó y la guardia real de Leander se abrió paso entre el caos, el duque y Lady Genevieve se habían ido. Habían huido en la noche helada. Pero no me importaban los traidores. Yo ya estaba trabajando. «Llévalo a mis aposentos». Le ordené al rey de los Lycans, sin dejar lugar a discusión. Durante los siguientes 3 días no dormí. Convertí el lujoso dormitorio real en una botica improvisada. Usé los principios de carbón activado y cardo mariano, derivados de los textos de Parr. Purgué la plata del torrente sanguíneo de Logan, sentada junto a su cama con paños fríos y ungüentos para reducir la fiebre. Clara dormía acurrucada a sus pies, negándose a abandonar a su gemelo, y Leander se quedó con nosotros. El tirano despiadado desapareció, reemplazado por un padre aterrorizado que traía agua fresca, molía hierbas bajo mi estricta instrucción y me observaba con una mirada que había cambiado fundamentalmente. En la tercera noche, la fiebre de Logan finalmente cedió. Abrió sus ojos ámbar, débilmente, pidiendo agua. Leander dejó escapar un sollozo ahogado, presionando su frente contra la pequeña mano de su hijo, cuando Logan volvió a caer en un sueño curativo natural. Leander se puso de pie. Caminó hacia donde yo estaba triturando corteza de sauce seca. Su enorme presencia llenó mi espacio suavemente. Sus dedos callosos y llenos de cicatrices se extendieron, tomando el mortero de mi mano temblorosa. «Lo salvaste», murmuró Leander, sus ojos escudriñando mi rostro exhausto. «Los escondiste porque sabías que mi corte era un nido de víboras. No fuiste una ladrona, Aveline. Fuiste un escudo, una protectora mejor de lo que yo fui jamás. Soy su madre», susurré, mi corazón latiendo salvajemente ante la cruda proximidad. Ahuecó mi mejilla, su pulgar limpiando una mancha de ceniza. La barrera helada entre nosotros se derritió en un calor abrasador e innegable. «Y tú eres mi compañera. Fui un tonto al dejarte escapar a las sombras hace 5 años. Nunca volveré a cometer ese error». Se inclinó, y cuando sus labios se encontraron con los míos, no fue la violenta reclamación lunática del pasado. Fue una promesa,
un voto profundo y conmovedor de devoción absoluta. Pero nuestra frágil paz fue instantáneamente destrozada por el frenético sonar de los cuernos de guerra que resonaban en las almenas. El duque Reginald no solo había huido, había reunido a toda la provincia occidental. Traicionado y furioso, marchó sobre Silver Keep con un ejército de 10,000 Lycans de sangre pura, con la intención de aniquilar el linaje contaminado de Leander y tomar el control del reino. El asedio duró 2 semanas brutales y sangrientas. La fortaleza de Silver Keep era fuerte, pero nos superaban en número. Los graneros del castillo se estaban vaciando y la Guardia Real de Leander estaba agotada de repeler las incursiones diarias en las puertas principales. Están preparando un ariete revestido con púas de plata forjada, informó Sir Tristan, con la armadura muy abollada y manchada. Si rompen las puertas de hierro, señor, no podremos defender el patio. El gran número nos abrumará. Leander estaba de pie en la mesa de guerra, con expresión sombría. Me miró a mí, luego a los gemelos, que jugaban seguros en un rincón con bloques de madera. Se acercó a mí, desabrochó una hermosa daga con incrustaciones de joyas de su cinturón y la puso en mis manos. Hay catacumbas bajo el ala este, dijo, con la voz tensa. Apreté la daga mirando al hombre del que había huido durante 5 años, solo para darme cuenta de que él era el único lugar donde quería quedarme. No volveré a huir de una pelea nunca más, Leander. Una idea surgió en mi mente, brillante y peligrosa. Tristán, el puente del desfiladero del oeste, ¿es de piedra o de madera? De gruesa madera de roble, mi señora, respondió el caballero, confundido, pero se extiende sobre una caída de 300 pies. ¿Por qué? Porque la principal línea de suministro de Reginald y su caballería pesada lo cruzarán al anochecer, dije. Mi mente repasando fórmulas químicas. Me volví hacia Leander. No necesitas luchar contra 10,000 hombres. Solo necesitas cortar la cabeza de la serpiente. Si puedo destruir ese puente, su ejército se dividirá en 2. Podrás aislar al duque. Leander frunció el ceño. ¿Destruirlo? ¿Cómo? No tenemos catapultas con ese alcance. No necesito una catapulta, dije con fiereza. Necesito brea, azufre y salitre. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, bañando el campo de batalla nevado con una luz rojo sangre, no estaba escondida en las catacumbas. Estaba de pie en la almena más alta de Silver Keep, con una pesada ballesta montada en el saliente de piedra. Había pasado horas empacando una mezcla alquímica especializada y muy volátil en los ejes huecos de pesados virotes de hierro. Abajo, la batalla rugía. Leander se había transformado en su forma Lycan, una bestia masiva y aterradora de puro pelaje negro como la medianoche. Lideró una carga de caballería dirigida directamente a la vanguardia, desgarrando las líneas enemigas con una eficiencia brutal. Abrió un camino recto hacia el estandarte gris del duque Reginald. Pero Reginald era astuto. Atrajo a Leander a una trampa. Cuando el rey se abalanzó, una docena de tramperos ocultos lanzaron sobre él redes pesadas entrelazadas con alambre de plata pura. Leander rugió de agonía mientras la plata quemaba su carne, poniendo de rodillas al enorme alfa. Reginald desenvainó su espadón, avanzando para la ejecución. ¡Ahora!, grité a los guardias que defendían el muro. Apunté al enorme puente de roble en la distancia, que en ese momento estaba lleno de la caballería de refuerzo de Reginald. Disparé el virote alquímico. Golpeó las vigas de soporte del puente que mis leales exploradores habían rociado en secreto con brea altamente inflamable 1 hora antes. La explosión resultante de fuego griego fue magnífica y aterradora. Un pilar de llamas cegadoras verdes y naranjas se elevó hacia el cielo, destrozando la madera. El puente se derrumbó, enviando a cientos de refuerzos enemigos a la caída en el desfiladero de abajo. La ensordecedora explosión distrajo a Reginald por una fracción de segundo, pero una fracción era todo lo que un rey necesitaba. Ignorando las redes de plata ardientes, Leander se irguió con una aterradora fuerza impulsada por la adrenalina. Rompió las pesadas cadenas, se abalanzó hacia adelante y cerró sus enormes mandíbulas directamente alrededor de la garganta del duque Reginald.
Un crujido repugnante resonó en el campo de batalla y el líder de la rebelión cayó muerto en la nieve. Al ver caer a su duque y destruidos sus refuerzos, el ejército del oeste se desmoronó. Se soltaron las armas. Los soldados restantes cayeron de rodillas en rendición inmediata ante el Alfa Negro. Habíamos ganado, pero el peligro no había terminado del todo. Cuando me di la vuelta desde las almenas, una sombra se desprendió de la escalera. Lady Genevieve. Estaba andrajosa, cubierta de suciedad, con los ojos desorbitados por la locura. Sostenía una hoja de plata, abalanzándose directamente hacia mi pecho. Lo arruinaste todo. No me inmuté. Esquivé su torpe y desesperado ataque. Agarré su muñeca y la retorcí con fuerza mientras ella gritaba y soltaba el cuchillo. Le clavé con fuerza la empuñadura de la daga de Leander en la sien. Se desplomó inconsciente a mis pies. Me quedé de pie sobre ella, respirando con dificultad, ajustándome las faldas. «Nunca leíste a Paré, ¿verdad?», murmuré. Cuando Leander regresó al castillo, estaba cubierto de sangre y hollín, cojeando pesadamente por las quemaduras de plata. Pero en el momento en que sus ojos me encontraron, de pie victoriosa en el patio con nuestros hijos corriendo a recibirlo, su agotamiento desapareció. No caminó hacia el gran salón para reclamar su victoria. Caminó directamente hacia mí. Justo allí, frente a sus señores supervivientes, la ensangrentada Guardia Real y los traidores cautivos. El aterrador rey Lycan se arrodilló sobre la nieve manchada de sangre. Tomó mi mano cubierta de hollín, presionándola contra sus labios. «Por mi reina», dijo, su voz con autoridad absoluta. «La verdadera salvadora de Silver Keep». Las antiguas crónicas reales de Silver Keep recuerdan a la boticaria que se convirtió en reina, demostrando que el amor feroz de una madre eclipsa la sangre Lycan más fuerte. Logan y Clara marcaron el comienzo de una era de paz sin precedentes, uniendo los reinos humano y lobo. Ya no nos escondemos en las sombras del bosque susurrante. Permanecemos en la luz, inquebrantables y unidos.